no necesariamente la ruta más lógica geográficamente es la mejor, ¿sí? Y esta es una de las principales diferencias de cuando hacen una cotización, por ejemplo, de una importación, pero cuando llega la factura final me dicen, oiga, pero ¿por qué me cambió? He escuchado mucho eso de los regalos y todo el mundo es como de no, no acepte regalos. Oiga, es que yo tengo varios proveedores, yo puedo agruparlos todos para traer un solo contenedor, no importa perder el control del transporte. Yo como colombiano puedo comprar y vender carga internacional por fuera de Colombia. La factura comercial es lo que te valió la mercancía, lo que tu proveedor te cobró, pero esa no es la base para calcular los impuestos. Bom dia, colega empresario, empresaria, bienvenidos a otro capítulo de Charlas Contenedor, un espacio donde hablamos sobre importaciones, sobre aduanas y sobre empresas. Aquí no hay vendedores de humo ni gurús, simplemente empresarios reales contando historias reales para que usted, que nos escucha, que nos ve, pueda tener herramientas para aplicar en su propia empresa. Este podcast es auspiciado por Portic Grupo Logístico, una empresa que se especializa en pymes a hacer importaciones, exportaciones y aduanas. El día de hoy estamos con Marcela y vamos a tocar un tema que seguramente a usted le va a importar muchísimo, le va a gustar muchísimo, que es sobre los costos de una importación. Entonces, Marce, ¿cómo estás? Bienvenida a este capítulo. Muchas gracias, Leo. Muy contenta de poder estar acá para poder resolver todas esas dudas de los importadores y pues estar contigo es una oportunidad súper grande. Gracias. Para mí también. Bueno, Marce, vamos a hablar acá de este temita que es bien complicado para los importadores, porque al fin y al cabo, cuando uno hace una importación, una exportación, una operación de comercio internacional, de logística internacional, pues uno quiere obviamente ganar plata, ¿sí? Pues porque no tenemos fundaciones, tenemos empresas, ¿cierto? De acuerdo. Ahora, hay muchos detalles por los cuales una importación puede variar su precio. Entonces, digamos que aquí la idea es como desglosar y que las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, puedan entender por qué podría cambiar un precio u otro en diferentes épocas del año, por diferentes modalidades, por diferentes razones. Entonces, digamos que eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Sí, pues es que yo me he dado cuenta mucho como en redes sociales o como en las ferias que hemos estado, que la gente siempre llega como de, hola, ¿y ustedes qué hacen? ¿Y cuánto cuesta? Pero, ¿cuánto cuesta? Pero dime por favor cuánto cuesta y es como de, no, espérate, no es tan simple. Sí, es cierto. Y pues que normalmente uno pensaría que esto es como una receta que sigue ciertos pasos, los cuales es así, pero hay muchas variables que pueden hacer que cambie el costo. Y esa es primera, es lo que con lo que quisiera arrancar, y son esas variables que hay que tener en cuenta a la hora de calcular su importación. Entonces vamos a ver cómo esas variables que podrían afectar el precio y al final vamos a dar no solamente unos tips, sino una guía muy específica con unos pasos donde usted va a poder saber qué elementos necesita pedirle a su proveedor logístico, para que pueda saber desde el momento cero cuánto le va a costar su importación. Bueno, Leo, ¿cuál crees que es esa primera variable que es como lo primero que debo saber para poder pedir un precio? Bueno, la primera variable que nos va a afectar directamente es el origen y el destino, ¿sí? Porque no es lo mismo traer una mercancía desde China, desde Europa, desde Estados Unidos. Va a tener muchas variables, no solamente que el origen sea diferente, sino que también el punto de llegada va a ser diferente. Va a ser más conveniente un punto como Buenaventura o Cartagena, dependiendo del origen de donde venga la mercancía. Ok, o sea, eso quiere decir que podría pasar que si yo quiero una carga de Estados Unidos, no es lo mismo traerla desde, no sé, Nueva York o Miami. Es correcto, sí, depende mucho la posición geográfica donde esté el proveedor, por ejemplo. Esa es una de las variables que inicialmente nosotros indagamos con nuestros clientes para poder identificar la mejor ruta logística. Entonces, digamos que esa primera variable del origen y el destino es lo que nosotros determinamos como punto de partida. Oiga, ¿dónde está su proveedor? ¿Dónde está la mercancía que usted quiere importar? Para de esa manera nosotros poder también diseñar esa ruta logística y decirle, bueno, si es una carga que viene desde China, le va a convenir que llegue a Buenaventura, por ejemplo. Ok, Pero muchos otros importadores también tienen el escenario que van a traer una mercancía de China, pero no están localizados en Bogotá, sino que están al norte del país, están en Barranquilla, están en Cartagena. En ese orden de ideas, el puerto de destino no siempre va a ser Buenaventura el más ideal, sino que posiblemente hagamos un paso por el canal de Panamá y lo dejamos en Cartagena o en el puerto de Barranquilla. Ahí ok. nosotros entramos a determinar como toda esa viabilidad.
porque no necesariamente la ruta más lógica geográficamente es la mejor, sino que hay que establecer costos, tiempos y posibles riesgos también. Digamos que eso es algo importante en esa primera variable. Ok, entonces súper importante primero el origen y por último el destino. O sea, es como de súper importante en qué parte de Colombia estoy ubicado para saber a qué puerto debería llegar. Exacto, y a veces puede ser que uno como importador esté localizado en Bogotá o en Medellín, pero su proyecto de importación no vaya para Bogotá o para Medellín, porque puede ser un tránsito innecesario, sino directamente voy Claro. a despachar donde mi cliente. No, mi cliente está en el Tolima o está, no sé, en el eje cafetero. Entonces ya uno empieza a diseñar la mejor ruta logística en función de la necesidad del proyecto en específico. Entonces, esa sería la primera variable, origen y destino. Listo, Leo. Entonces ya dejamos definido que el origen y el destino son súper importantes, pero quisiera saber si también depende como del tipo de carga que yo quiera traer. Entonces, como si yo voy a traer algo desde China, cualquier cosa, sean paneles solares o sean cosméticos, si los traigo desde China, igual me cuesta lo mismo. Esta es una muy buena pregunta y nos da paso a la segunda variable, que es el tipo de productos. No es lo mismo traer paneles solares, cosméticos, textiles o cualquier otro tipo de carga, por más de que, por ejemplo, la modalidad o el tipo de contenedor sea el mismo. ¿A qué me refiero con esto? Que hay detalles que pueden cambiar los costos de la importación dependiendo de la función del producto. Es decir, para traer carga industrial nosotros vamos a necesitar seguramente unas inspecciones más rigurosas para mirar cereales, para mirar una información mucho más detallada que para otros productos. Por ejemplo, productos que se pueden importar mucho más fácil y que a la hora de hacer el proceso aduanero, pues van a requerir una información mucho más detallada. Entonces, el tipo de producto es una variable muy importante a la hora de definir la ruta logística y poder determinar también la modalidad, que también ya lo vamos a ver más adelante, porque hay productos que son muy sensibles a la manipulación, por ejemplo. Entonces, cuando hay productos que van a tocar muchos puertos, así como cuando uno va a hacer un vuelo muy lejano y tiene que hacer muchas escalas, asimismo el equipaje de uno puede llegar muy averiado por tanta manipulación en los aeropuertos. Asimismo pasa con las cargas. Si una carga puede tocar el menor número de puntos posible, es mejor. Y cuando hay cargas muy delicadas, esto se vuelve muy importante. Por ejemplo, la tecnología, traer pantallas, traer, bueno, todo ese tipo de mercancía que es muy sensible. En muchas ocasiones se opta incluso por cambiar la modalidad de marítima aérea, que es las otras variables que vamos a ver, pero por ejemplo eso nos impide usar una modalidad u otra. Entonces el tipo de mercancía es una variable que va a influir directamente en la manipulación y en la ruta logística, sin duda. Ok, o sea que no sería lo mismo traer, no sé, motores que una batería que sea peligrosa o algo así. Claro, y acá el tema de las cargas peligrosas es otra variable muy importante en los tipos de carga porque la manipulación es diferente. Para las cargas peligrosas hay una clasificación que se conoce como clasificación IMO y esto se evidencia a través de una hoja de seguridad o se conoce también como MSDS, que es como la ficha que nos dice el tipo de manipulación que tiene que tener esa mercancía. Es decir, ojo porque esta mercancía no puede transportarse vía aérea. Ojo porque esta Ok. mercancía no se puede sacudir mucho porque es reactiva. Ojo porque esta mercancía no se puede mezclar de pronto con otros elementos del ambiente porque puede reaccionar mal. Entonces esa hoja de seguridad nos da como también los pasos y la hoja de ruta. Y en las cargas peligrosas, las baterías están muy limitadas, por ejemplo, en el transporte aéreo. Transporte Ok. aéreo no se puede manipular, no se pueden transportar este tipo de cargas. Ahora, ¿cómo saber si mi mercancía es peligrosa o no? ¿Cómo saber cuál es la manipulación correcta de mi mercancía y demás? A través de un código. ¿Cuál código? El código HS. El Ok. código HS es un código que significa el Harmonized System Code, el código armonizado, y es un código internacional. Normalmente tiene 10 dígitos, pero los 6 primeros son internacionales, es decir, son los mismos en Estados Unidos, en China o acá en Colombia. Con esos 6 primeros podemos saber, pues, como la clasificación. Oiga, es que estas son sillas y tienen una manipulación sencilla. Ojo, porque estos son luces y pueden, no sé, explotarse, incendiarse, alguna cosa. ¿Sí? Entonces, Ok. con esos números es como el número de identificación o número de cédula de un producto que me va a determinar no solamente cómo debo transportarlo, qué cuidados debo tener, sino que también después en la aduana ya podemos saber qué impuestos paga y qué requisitos de importación tiene. Entonces también eso es el tipo de Ok. carga, la variable importante por eso. Y esos códigos
de dónde salen? O sea, ¿quién los genera? ¿Es una organización internacional o algo Sí, así? es el sistema armonizado precisamente que agrupa como esos 6 primeros, pero hay otros 4 que esos sí ya son regionales, varían dependiendo del país. Entonces, por ejemplo, te doy un caso en la práctica. Tú dices, no, Leonardo, queremos traer sillas para oficina. Entonces, yo lo que te voy a pedir, por favor, es que tú le preguntes al proveedor porque el proveedor, el fabricante, pues despacha a todo el mundo y ese código se lo sabe de memoria. Él te va a dar un número de 10 dígitos. Lo que necesitamos son los 6 primeros. Con esos 6 primeros, tu agente de aduanas, tu agente logístico de confianza, nosotros, hacemos la clasificación arancelaria, es decir, hallar esos 4 finales. Y primero decirte si está bien clasificado porque podría estar con alguna inconsistencia, pero segundo, decirte con precisión cuál es en Colombia la partida arancelaria correcta para que sepas qué impuestos paga y qué requisitos de importación tiene. Ok. En dado caso que fuera un producto nuevo, o sea, Ujú. totalmente, en serio, novedoso, Sí, ¿cómo generan el nuevo código? O sea, porque, o sea, la pregunta es como de, no sé, hace poquito que estuvimos en Expo Solar, estaban con un producto súper novedoso que eran los paneles solares, pero eran flexibles sí. para mejor transporte o algo Ujú. así. Algo que no se ha visto acá en Colombia. Eh, entonces, digamos que si fuera algo nuevo total para el mundo, ¿cómo generarían ese código? Bueno, eso pasa todo el tiempo porque realmente la normativa no es tan reciente. Le van haciendo algunas modificaciones o actualizaciones, pero no todos los productos están cobijados. Entonces, lo que hacen las aduanas es que, las aduanas del mundo en general, de este sistema armonizado, es que hay unos capítulos. Entonces, Okay. hay una práctica común en las agencias de aduana, un estudio que lo hace generalmente el área técnica. El área técnica es como una mezcla entre abogados, aduaneros, inspectores técnicos, que precisamente lo que hacen es clasificar, seguir unos pasos rigurosos para saber cómo clasificar, ok, bajo qué capítulo está, no, está bajo el capítulo de muebles, o no, está bajo el capítulo de cámaras, o bajo el Oh, capítulo de luces, por darte un ejemplo sí. sencillo. Y de esa manera pueden agrupar y decir, bueno, esto es esto y no es esto, y van descartando los posibles códigos. Van hallando de a poquitos y lo van clasificando, porque digamos que no es una clasificación rígida de que esta partida son solamente sillas, sino que esta partida son muebles de madera que Ok. se usen para tal fines, ¿sí? Entonces Sí. son agrupaciones un poquito generales, pero lo suficientemente específicas para poder clasificar. Hay productos, los productos novedosos suelen tener esa limitante o ese riesgo que uno puede estarlos clasificando mal o el proveedor o fabricante los puede estar clasificando mal. Esa es la labor de una agencia de aduanas, un agente logístico que haga su proceso de clasificación correcto para que así no tengamos problemas a la hora de hacer la importación. Otra variable que me parece importante es como el tamaño de la carga o el peso. Eso también tiene que ver con el precio, supongo. Es directamente proporcional. Y aquí es Ok. donde hay muchas confusiones porque uno pensaría que mi mercancía pesa, no sé, 300 kilos para darte un ejemplo. Y me tienen que cobrar 300 kilos. Pero después uno ve la guía aérea, que es como la guía de Servientrega, pero pues para cargas aéreas. Y ve que la aerolínea puso ahí, no sé, 415 kilos. Y uno dice, pero ¿por qué si mi mercancía pesaba 300 kilos, de dónde 300. sacaron el resto? Pues porque hay unos cálculos que se hacen tanto para modalidades marítimas como para modalidades aéreas. Y eso es lo que también vamos a explicar acá en este punto para que las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, sepan cómo hacer ese cálculo. No tienen que aprenderse las fórmulas porque hoy en día hay un montón de herramientas y el agente logístico pues hace eso por ellos, pero sí es importante que entiendan el concepto y de cómo se llegan a esos datos. Por ejemplo, aquí influye mucho la modalidad. La modalidad aérea o marítima se calcula de una forma diferente. La modalidad marítima, por ejemplo, va en función de toneladas o metros cúbicos, ¿sí? Entonces, cuando uno va a traer una carga que no es un contenedor completo, sino una carga consolidada, ahí dicen, oiga, es que mi mercancía, yo tengo un pallet que mide 1 por 1,20 por 1 metro de alto. ¿Eso cuánto es? Pero pesa solamente 800 kilos. Aquí, por ejemplo, nosotros vamos a calcular el peso volumétrico, es decir, la relación entre el peso y Y el el volumen. volumen. Lo que predomina entre las dos es lo que la línea naviera va a cobrar. Entonces, te doy un ejemplo. Si la mercancía pesaba 800 kilos, pero en sus metros cúbicos nos da que eran 2 metros cúbicos, se le va a cobrar por los 2 metros cúbicos. ¿Cómo se llega a ese cálculo? Primero se saca pues, los metros cúbicos de una carga, que pues, es multiplicando las 3 dimensiones, y ahí tenemos el volumen neto. Y el peso, pues es el peso bruto de la mercancía, no solamente de la mercancía, sino con su pallet, con lo que sea. Digamos que Ok. la marítima es como la más fácil. Ahora, en aéreo funciona similar, pero la relación es diferente.
En aéreo ya no es por toneladas o metros cúbicos, sino es por centímetros cúbicos y kilos. Ok. Entonces aquí la proporción ya es diferente. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que hacer otra fórmula un poco más compleja, pero digamos que lo hacen hoy en día los sistemas automáticos. Pero lo mismo, el peso físico de la carga pueden ser 300 kilos, pero cuando uno calcula las dimensiones con el peso, pues ya nos puede dar un peso volumétrico, un peso cobrable diferente. ¿Por qué? Porque hay un espacio muerto. Es decir, si tu mercancía no es remontable, no le pueden poner nada encima, pues la aerolínea te va a Ok. cobrar también por ese espacio que no puede utilizar del fuselaje del avión, ¿sí? Entonces, todo eso influye a la hora de hacer el cálculo logístico y esta es una de las principales diferencias de cuando hacen una cotización, por ejemplo, de una importación, pero cuando llega la factura final me dicen, oiga, pero ¿por qué me cambió? No, es que su peso volumétrico cambió. ¿Y qué es el peso volumétrico? Pues precisamente Ok. estos cálculos, que esto se puede saber con anticipación. ¿Cuáles serían las buenas prácticas acá? Que uno le pregunte siempre al proveedor por las dimensiones finales, no del producto como tal, sino ya con el embalaje, con el pallet, con el suncho, con lo que sea que le Con hayan puesto, todo. con todo. Ok. Y el peso final, el peso bruto final, o sea, todo, dimensiones y peso. Ya con esos datos, nosotros podemos hacer el cálculo correcto, oiga, ¿cuánto se va a ir? Lo mismo en marítimo. Y hay como unos pesos o sí, volúmenes mínimos o máximos o algo así. Sí, pues digamos que no es que existen unos mínimos, pero los cobros sí tienen mínimos. Entonces, te doy un ejemplo. La carga marítima, generalmente la mínima va a ser un metro cúbico o una tonelada. No quiere decir que no puedas transportar menos, quiere decir que te van a cobrar eso. Traigas o no Exacto. traigas una tonelada, Era justo traigas la o no pregunta. traigas un metro cúbico, eso es lo que te van a cobrar. En aéreo pasa algo similar dependiendo de las negociaciones, dependiendo de la ruta logística y dependiendo la aerolínea. Entonces normalmente esa mínima puede estar por 70 kilos, por 100 kilos, por 50 kilos. ¿Sí? Entonces las tarifas también van cambiando. Modo economías de escala, entre más peso traigas, pues va a ser un poquito más Pues barato, más por ejemplo, en barato. el Ok. transporte aéreo se ve así. Y un tema importante acá para cerrar esta parte del peso y las dimensiones es en contenedor. En un contenedor, cuando ya uno va a traer un contenedor completo, pues digamos que las dimensiones pasan a un segundo plano porque ya uno va a traer el contenedor completo. Ya no importa si tenían tantas dimensiones o lo que sea, simplemente el contenedor pues es tuyo y tú transportas, tú verás si lo traes a un 50% de capacidad o un 80% lo traes a full, Ok. ¿cierto? Pero la variable que se importa en el contenedor es el peso. Normalmente, ¿cuánto podría cargar un contenedor? Se habla de 25 toneladas, hay algunos contenedores reforzados que pueden traer un poco más, 27, 28 toneladas, pero acá hay una pregunta sutil que muchas personas pues la hacen y uno en la primera lógica diría lo mismo, oiga, para un contenedor de 20 puede cargar 25 toneladas. Un contenedor de 40, ¿cuánto puede cargar? Pues diría yo que el doble. Exacto, pero no. Realmente cargan lo mismo, 25 toneladas ambos. La diferencia está en el volumen, que al contenedor de 20 le puedo meter 33 metros cúbicos, al de 40 66 o 76 si es un high cube. Pero el peso aguanta lo mismo porque el piso es el mismo, se Ok. desfonda si uno le mete más peso. Entonces realmente no es que uno pueda traer el doble de peso porque el contenedor sea más grande. Es grande. Esa es una confusión frecuente y es hasta un poco ilógico porque las cargas más pesadas se suelen traer es en contenedores de 20 pies, en los más pequeños. Pues porque en un contenedor Claro. de 40 igual no le puedo meter más carga y si es más grande estoy pagando más espacio. Entonces las tabletas, los pisos cerámicos y todo eso lo suelen transportar es en contenedores de 20. Ok. Bueno, esto nos da paso a cómo elegir si lo traigo por avión o por barco o pues cuál es la mejor opción. Bueno, ya lo veníamos tocando en las anteriores explicaciones, pero aquí es clave conocer, pues ya sabemos el origen y el destino, ya sabemos qué tipo de carga es, si es peligrosa o no, entonces uno ya va teniendo como algunas limitantes. El peso y las dimensiones también es otra limitante para poder elegir qué me conviene más. Normalmente uno dice, ok, la opción aérea es la más rápida, la que menos puntos de contacto tiene, pero a su vez la que es más costosa. Y la opción marítima tiene dos modalidades. Una es full container, es decir, yo me traigo ese contenedor solo para mí, nadie, no lo comparto con nadie. Y la otra es la carga consolidada. Para las pymes, las empresas que están haciendo sus primeras importaciones, que están creciendo, esta es la favorita y es la ideal. Porque en un contenedor grande vienen cargas de varios clientes. Y tú como importador solamente tienes que pagar por el espacio que necesitas en función de metros o toneladas, metros cúbicos o toneladas. Entonces es muy bueno porque si mi mercancía, no sé, tenía 3 metros cúbicos, pues yo solamente tengo que pagar por los 3 metros cúbicos. Esa es una gran ventaja. Entonces tenemos tres modalidades: aéreo, contenedor completo y carga consolidada. Carga ¿Cuál consolidada. es la mejor?
pues en función del peso y las dimensiones y el tipo de carga es que vamos a elegir. No siempre la opción aérea es la más costosa y esto pasa por ejemplo con rutas como Estados Unidos. Desde Miami hay muchas cargas que llegan a un punto donde es mucho más barato traerlas vía aérea que vía marítima, por tiempos, por rapidez y porque me vale prácticamente que lo mismo o incluso más barato aéreo. ¿Por qué saldría más barato aéreo? Porque también hay menos manipulación. Digamos que una carga marítima, si viniera desde Miami, por ejemplo, va a llegar a Cartagena. Pero después en Cartagena hay unos gastos en el puerto. Pero después de los gastos en puerto va a haber un terrestre hasta Bogotá, si es que la carga viene para Bogotá. Mientras que la carga en Miami, si es aérea, va a ir en un vuelo Miami-Bogotá. Entonces, si la carga no es muy grande, puede que los precios me den. Aparte que el flete de Miami-Bogotá es de los más baratos en el comercio internacional. Entonces, ahí los empresarios que traen de Estados Unidos Ok. suelen tener como esas alternativas. Y ya en marítimo, ¿desde qué punto uno dice, me traigo mi contenedor o mejor lo traigo en carga consolidada o carga suelta, se le conoce popularmente? Lo mismo, va en función de peso y dimensiones. Si su carga cubica o pesa menos de 12, 15 toneladas o 12, 15 metros cúbicos, casi que con seguridad la carga suelta, la carga consolidada es la mejor opción. La mejor opción. Si mi mercancía ya dice, no, tiene 18 toneladas, tiene 16 metros cúbicos, ahí ya que sale más barato, ya prácticamente sale mucho más barato traer el contenedor directamente para usted e incluso puede llenarlo con más mercancía por el mismo precio, porque el contenedor al fin y al cabo vale lo mismo, lo traigas lleno o lo traigas a media capacidad. Bueno, de acuerdo a lo que dices, quiere decir que si decido traer un contenedor completo, pero pues no, el producto que compré no ocupa todo el contenedor, puedo meterle más cosas, podría, pero pues de otros productos o tiene que ser todo igual. Ok, esta es una pregunta frecuente también que hacen muchos importadores porque, claro, uno no quiere perder plata. Si ya estoy trayendo un contenedor completo, pues no quiero que se venga con espacio vacío ahí y pagar por aire. La respuesta corta es sí, sí se puede llenar con lo que uno quiera. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que muchas de esa mercancía, pues uno va a tener que mirar que no contamine una con la otra, que no tenga riesgo una con la otra, por ejemplo. Eso es un tema práctico. Y que aduaneramente tampoco me vaya a enredar el proceso después. ¿A qué me refiero con esto? Que hay productos que, por ejemplo, yo puedo traer un contenedor de paneles solares, yo ya tengo mis permisos, mis registros, mi retiro, todo lo que se necesita, ¿cierto? Pero aparte voy a traer pues unas camisetas para mi empresa o para los regalos de Navidad. Pero ¿qué pasa? Que las camisetas necesitan una normativa diferente aduanera, necesitan un permiso que se tramita diferente y se tiene que hacer anticipadamente. O los juguetes de Navidad, entonces son juguetes, necesitan un reglamento técnico súper estricto, unos permisos, etcétera. Y puedo estar enredando todo el contenedor por unos juguetes o por una camiseta. Y se me enreda todo mi contenedor de paneles solares, por ejemplo. Eso es una práctica común, o una práctica común no, sino una situación común que pasa. Por ejemplo, cuando un importador va a traer su mercancía, pero el proveedor le mandó de regalo una camiseta o otro producto o algo de Los merchandising regalos. y no avisa, pues nos damos cuenta en la preinspección y ahí tenemos que hacer malabares para poder o sacar eso o declararlo bien en caso de que se pueda. Pero digamos que eso pasa mucho, pasa mucho. Sí, he escuchado mucho eso de los regalos y todo el mundo es como de, no, no Sí, acepte regalos, por favor, y uno es sí, como de, pero yo quiero. sí, sí, sí. O al menos que avisen. Digamos que no es pecado que el proveedor le quiera a uno regalar otras cosas o dar muestras comerciales de otros productos, pero que avise. Y no solo que avise, sino que lo ponga en los documentos. Eso es lo que pasa. Ok, Porque ¿qué es lo que sucede? Que cuando uno va a hacer una importación, independientemente de si es un regalo, si lo hizo intencionalmente o no, si no está declarado en los documentos, pues es contrabando técnico. Entonces, sí o sí la DIAN lo toma así. O la DIAN no sabe si fue un regalo o no, o sí. intencionalmente estabas metiendo ahí algo raro. El otro tema acá también, ya que me hiciste acordar, es que yo puedo comprar a diferentes proveedores. Esa es otra pregunta común. Oiga, es que yo tengo varios proveedores, ¿yo puedo agruparlos todos para traer un solo contenedor? La respuesta corta es sí, pero está sujeto a algunas variables, porque en muchas ocasiones, por ejemplo, desde China, China es inmenso y tiene diferentes regiones donde producen diferentes tipos de cosas. A veces agrupar en un punto central sale más costoso que haber mandado las cargas por separado, por ejemplo, ¿sí? Oh, Entonces, ahí también en la planificación logística nosotros nos encargamos de eso. Oiga, sí, se puede consolidar en nuestra bodega en tal puerto o definitivamente no. Mire, le va a salir mucho más costoso el traslado, la aduana o lo que sea. Más bien mándelo como cargas separadas. ok.
Ahora que mencionas eso de los proveedores, me surge la duda como de casi siempre los proveedores le ofrecen a uno como venga, yo le dejo la carga en Barranquilla, en Cartagena, en Buenaventura, y pues he visto que no es como tan buena idea. Sí, y esto lo hacen mucho los proveedores, sobre todo de China, que dicen, no, vea, yo le dejo allá en Buenaventura, en Cartagena, como tú decías, y uno pensaría, bueno, es más fácil porque ya lo dejan acá en mi país y yo me encargo solamente de la parte de acá. La parte más difícil en teoría ya pasó, pero es todo lo contrario. Porque, ¿qué es lo que sucede? Cuando un proveedor te dice, yo te dejo la mercancía puesta en tu país, generalmente esto sería un término CIF, costo, seguro y flete, la desventaja es que tú pierdes el control del transporte internacional. Y uno diría, pues, ¿qué me importa perder el control del transporte? Pues sí es importante porque es que generalmente cuando el proveedor te ofrece el envío incluido, él no va a escoger la mejor empresa, va a escoger la más barata. Y las empresas más baratas de transporte internacional difícilmente van a ser las mejores, nunca van a ser las mejores en la práctica. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno elige un método de transporte que no es el mejor? Primero, los tiempos de tránsito se pueden afectar. Normalmente un contenedor o una carga que venga de China a Buenaventura toma 35 días. Cuando son transportes raritos o no tan buenos, eso puede durar 45 días, 60 días o más. Ha pasado. Oh, por No es porque se Dios. venga más lento el barco, sino porque hace múltiples conexiones y a veces dejan la carga de uno tirada en un puerto en Corea o tirada en un puerto en Panamá o tirada, sí, no tirada, pero sí casi que abandonada, esperando que otro barco recoja esa mercancía y la traiga para acá. Y ahí se presentan retrasos climatológicos, logísticos, de capacidad de los barcos que no tenían la capacidad para llevar tu contenedor. Entonces ahí quedas varado. Y otra desventaja es que como tú no hiciste el contrato con la empresa logística, todo se lo tienes que preguntar al proveedor. Oiga, ¿dónde viene mi carga? ¿Dónde viene mi carga? El proveedor, como ya vendió, poco y nada le interesa, de hecho le molesta que tú le estés preguntando cada rato dónde viene mi carga. ¿Mm? Eso en cuanto a los tiempos. Entonces, de entrada, no es muy recomendable. Y en costos es otro tema, porque cuando la mercancía llega a Buenaventura o a Cartagena, a un puerto colombiano, ahí se van a generar unos gastos que es por bajar el contenedor, por desconsolidar, si es que tocaba desconsolidar, por hacer las manipulaciones dentro del puerto, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que eso no es gratis, eso vale. Pero ¿quién va a pagar eso? Uno cree que ya estaba todo pago con el flete que le pagó el proveedor, con el envío incluido. Pero es que el proveedor dijo, yo le dejo su mercancía en Buenaventura. Lo que pase de ahí en adelante, ya sorry, not Ok. sorry. Sí, entonces O sea que es súper importante tener en cuenta eso con mi proveedor, o sea, como la negociación que hago con él. claro, porque lo que te digo es que el proveedor, sí, puede que lo haga de buena intención para que te salga más barato y más rápido, te lo deje en Buenaventura. Pero para ponerte un ejemplo, una carga que pagaba, no sé, $500 por llegar ahí a Buenaventura, por los gastos en Buenaventura, algunos clientes les han llegado con unas facturas sorpresita de 800, 1200, $2000 por ese mismo proceso. ¿Qué es Ok. lo que pasa? Que como esas empresas de transporte no tenían los costos prenegociados con su representante acá en Colombia, pues ese representante en Colombia tiene su carta de precios diferente. ¿Por qué? Porque tienen otros costos, otros servicios, vaya uno a saber. Pero como uno va a ciegas, uno no contrató esa empresa, uno se ve obligado a trabajar con esa empresa. ¿Y qué te toca hacer? Pagar, porque no hay de otra. O sea, no puedes retirar tu carga, no puedes hacer nada si no pagas. Entonces eres rehén de tu propia mercancía, literalmente. Entonces, desde ese punto de vista, no es para nada recomendable que el proveedor te mande la mercancía, te incluya el envío, salvo que tú ya conozcas mucho ese proveedor, tengas todo súper claro el proceso. Algunas empresas que llevan años en logística internacional, pues ya lo hacen de esa manera y les sale muy bien, o tienen contratos ya directos. Pero si es la primera importación, si uno no tiene mucho conocimiento, si uno es una pyme, no es para nada recomendable. Y entonces, ¿qué término de negociación sería como el mejor para hacer una primera importación? Ok, si bien los términos de negociación son como las reglas de juego de, oiga, el proveedor hasta dónde me entrega y desde dónde yo tengo que asumir la responsabilidad y los costos que se generen, esas reglas de juego pues sí son muy importantes definirlas con el proveedor. El proveedor va a inducir algunas, pero yo como cliente, como importador, sí puedo tener algunas con alguna preferencia. Es decir, las más comunes son export, quiere decir que el export, el proveedor me entrega su mercancía en su propia planta, él no hace nada, usted llévese su mercancía como pueda para su país, ¿cierto? Entonces él no hace nada. Es la más compleja, pero es la más usual, por ejemplo, desde Europa o incluso desde Estados Unidos. Los proveedores dicen, yo recoja su mercancía acá y usted llévesela. Ok. Ahora, FOB es la más popular en el mundo porque ya es una responsabilidad compartida. El proveedor hace su traslado interno hasta el puerto de origen y su proceso de aduana, ¿sí? Entonces, que él conoce su país, él sabrá cómo la lleva hasta el puerto que más le convenga. Y de ahí en adelante,
Yo como importador a través de un agente logístico como Portic, como cualquier agente logístico de su confianza, pues me encargo de hacer el flete internacional, el seguro y de ahí en adelante todo. Sí, es lo más recomendable. Para un importador que está haciendo su primera importación o que de pronto no tiene tanto conocimiento en logística internacional, en todo esto de los Incoterms, sin duda yo recomendaría FOB. Es lo más viable porque a través de un agente logístico de su confianza, pues puede hacer toda la logística internacional y desde el momento cero va a saber cuánto cuesta su importación, que es al final lo que estamos analizando acá. Oiga, Claro. ¿qué es lo que me puede cambiar a la hora de hacer mi importación? Pues con esta modalidad uno ya va a tener una cotización del flete, del seguro, que eso no va a cambiar. Eso le tienen que cobrar porque ya está en una cotización. Ok, ahí me surge una duda. En dado caso que yo decidiera o acordara con mi proveedor un término de negociación ex-work, pero digamos que yo estoy acá en Colombia, ¿cómo hago para contactarme con un agente en China para poder pues hacer todo el proceso de aduana allá y Sí. todo? Bueno, precisamente para eso son los agentes locales, los agentes colombianos. Y la mejor recomendación sería que uno desde acá, desde Colombia, contrate esa logística internacional con un agente colombiano. Un agente colombiano como Portic, por ejemplo, está en la capacidad de recoger en la mercancía en cualquier lugar del mundo. Si el proveedor está en Suiza, si está en New Jersey, si está en Shanghai, podemos recogerla en la puerta del proveedor si fuera necesario y Ok. traerla, hacer todo el proceso y entregarla en el punto final para donde sea que vaya. Entonces, digamos que lo más recomendable es asesorarse, no solo asesorarse, sino delegar esa parte a un proveedor colombiano. Aparte que te conteste el teléfono acá en horario colombiano, Sí. que hable tu idioma, que te explique todos los detalles, porque eso sin duda es lo que va a mitigar el riesgo de que haya sobrecostos, que hayan problemas. Ok, ahí me surge otra duda. Sí, sí, sí. Y es que yo como colombiano puedo comprar y vender carga internacional por fuera de Colombia. O sea, ¿a qué me refiero? Si yo quiero hacer una importación desde China hasta España Ujú. y desde acá en Colombia coordinar toda la operación con un agente logístico. También se puede hacer. Eso se llama una triangulación. Y quiere decir que tú, estando en un país A, vas a negociar una mercancía de un país B para Ok, venderla a un país C. Se puede hacer, ok. está perfectamente regulado. Lógicamente necesita como un conocimiento muy Sí. específico en logística internacional, aduanas y en comercio internacional, realmente para que te quede bien hecho el modelo. Pero sin duda un agente logístico de tu confianza te ayuda con toda la planificación logística para que lo puedas hacer. Pero sin duda eso hacen muchas Ok, empresas genial. y es muy bueno también. O sea, Yo he visto como que en los puertos, en Buenaventura, en Cartagena, les cobran como unos gastos del puerto, pero estos gastos siempre son diferentes. O sea, hay personas que les cobran 3 millones, otras 9, otras... ¿Eso de qué depende? este es uno de los grandes dolores de cabeza de los importadores y aparte porque desde los grupos logísticos, las empresas que nos dedicamos a la logística, a veces no dejamos esto suficientemente claro, ¿sí? Nosotros por eso hacemos mucho énfasis en que nuestra letra pequeña no sea tan pequeña, sino que la persona tenga toda la información independientemente si lo cobramos nosotros o no. ¿Qué es lo que pasa con esto? Los gastos portuarios son movimientos, bodegajes, y en general todos los costos que se pueden generar dentro del puerto. Y el puerto pues tiene no solamente el puerto como tal, sino distintos operadores portuarios que van a cobrarte. Es decir, si la DIAN le va a hacer una inspección a tu carga y esa inspección la hacen en otro lado, tienen que mover el contenedor para otro lado, todo eso cuesta, por supuesto. Los días que están el contenedor dentro del puerto pues tiene un costo. Los costos son variables, es decir, del día 1 al día 3 es gratis. Del día 3 al día 6, por ponerte un ejemplo, vale tanto. Del día 6 al día 10, el valor por día es otro. Y así va cambiando. ¿Qué es lo que va a pasar? Entre más días esté tu mercancía dentro de un puerto, pues va a ser más costoso. Si le hacen muchas movilizaciones para hacer una preinspección, para hacer inspecciones de DIAN, o si necesitaban una inspección del INVIMA, del ICA, de alguna entidad, y esto toma mucho más tiempo, manipulación, procesos, pues va a ser mucho más costoso. Nadie puede saber con precisión cuánto van a ser esos gastos. Y son gastos que no cobra la empresa logística. En el ejemplo, por ejemplo, de Portic, Portic no va a facturar eso como ingreso propio porque no lo está prestando, ¿sí? Esos directamente lo cobran las entidades del puerto al importador. Por eso muchas empresas de logística se quedan calladas porque dicen, no, eso yo no lo cobro, pues no es algo que me competa, pero tampoco se lo informan al cliente. Entonces, cuando el cliente, el importador, va a tener su liquidación final y ve un sobrecosto de 5 millones, de 7 millones, dice, ¿y esto de dónde es? Usted nunca me avisó esto. Ah, sí, pero es que eso no lo cobré yo, se lo cobró el puerto. Y uno dice, Y pero yo pues, no ¿por qué sabía. no? Exacto, yo Ok. no sabía, ¿por qué no me avisó?
Claro, ahí nosotros sí tenemos que prealertar a los importadores. Ojo, porque por más de que no tengamos un valor exacto, ojo porque para una carga pequeña, una carga suelta, se pueden generar 1 millón, 2 millones de pesos de un sobrecosto. Sobrecosto no, un costo de bodegaje que sí o sí se va a generar en puerto. Porque en 3 días casi que imposible que va a salir una carga. O Sí. sea, no pasa en la vida real. Pero sí se van a generar unos sobrecostos por bodegajes, por movilizaciones y demás. ¿Cómo pagar menos? Pues lógicamente teniendo toda la documentación al día y que su carga dure lo menos posible dentro del puerto. Ese es como el truco más grande para evitar tanto gastos portuarios como las demoras del contenedor, que es otro tema que les duele muchísimo a los importadores. Porque ¿qué son las demoras de contenedor? Cuando uno trae una importación, pues la naviera te presta un contenedor, ¿cierto? Y ese contenedor, tú tienes unos días, después de que la mercancía llega acá al país, tienes unos días para hacer tu proceso de aduana, llevarte el contenedor a tu ciudad, descargarlo y luego devolverlo a la naviera, al Ok. puerto, ¿sí? O a un patio de la naviera. ¿Cuántos son esos días? Pueden ser 4 días nomás, pueden ser 9, pueden ser 14, pueden ser 18, pueden ser 21 días. ¿De qué depende? De la negociación que tengas con tu proveedor logístico, con tu agente logístico. Ok. Normalmente para una carga lo ideal sería tener el mayor número de días posibles para no Sí. pagar eso. 21 días es lo que normalmente uno debería tener para tener un tiempo suficiente de hacer la aduana, transportar, digamos, hasta Bogotá y luego devolver ese contenedor allá. ¿Qué pasa si me paso un día con ese contenedor? Pues que la naviera me empieza a cobrar un concepto que se llama demoras de contenedor. ¿Cuánto vale una demora de contenedor? Depende de la línea naviera, pero para que te hagas una idea, en pesos colombianos estaría entre 700.000 a 1 millón de pesos por día. Entonces imagínate, si una persona no iba a traer solo un contenedor, sino 3 o 5 contenedores, ¿cuántos son las demoras de contenedor por día por el tiempo que me demoré? Si me demoré 5 días, por ejemplo, entonces era 1 millón de pesos por cada contenedor por cada día, multiplica eso, ya se te fue la utilidad por ahí. Entonces esto es muy importante poder preverlo y lógicamente tu agente logístico es el que te va a ayudar a eso. Bueno, Leo, por último, abrimos la puerta al tema de aranceles, impuestos, IVA, todas esas cosas como que nos nombran la DIAN y nos asusta. Sí, la DIAN es el socio que nadie quiere tener, pero que todos tenemos desde que abrimos una empresa. Sí o sí, ellos se van a quedar con una parte de tu utilidad. Y en el tema de las importaciones, pues lógicamente está directamente ligado a los impuestos. ¿Qué impuestos paga una importación? Normalmente son dos, que es el IVA y el arancel. Normalmente, porque hay otras modalidades para diferentes tipos de cargas. Pero, por ejemplo, el IVA es un impuesto que normalmente está del 19%. Tú sabes que tienes que pagar el 19% de IVA por la mercancía que tú traigas. Pero también hay productos que, por ejemplo, tienen una reducción en ese IVA o incluso no pagan nada. Productos Ok. como, por ejemplo, para el campo, para impulsar el agro, maquinaria y demás, hay productos que pagan solamente el 5% de IVA o que incluso no pagan nada de IVA, como los paneles solares, por ejemplo, no pagan IVA. Wow. Entonces, el IVA es un impuesto que igual pues después uno lo va a recuperar en el momento en que haga sus ventas, etcétera. Entonces no es un costo directamente, pero el arancel sí. ¿El arancel qué es? El arancel es como un peaje, una barrera de entrada que pone un país para que pues cada producto que llegue desde un país que no tenemos acuerdo comercial, pues va a tener que pagar un impuesto adicional por esa mercancía. Los aranceles normalmente están o del cero, que no paga arancel, puede ser del 5, del 10 o del 15%, normalmente, porque también Ok. digamos hay productos como los textiles, la ropa paga el 40% de arancel, Wow. o hay productos que ya están muy protegidos, productos alimenticios, que pueden pagar el 90% de arancel, por ejemplo. ¿Sí? Entonces es para tener en cuenta cómo saber qué impuestos paga mi mercancía y cómo calcularlos correctamente con el código HS que mencionábamos antes, con la partida arancelaria. Entonces, Ok. tenemos el código HS que me da el proveedor. Acá el agente aduanero o el agente logístico hace la clasificación arancelaria de mi producto y con eso yo ya puedo saber cuánto paga de IVA, cuánto paga de arancel y aparte si necesita algún requisito especial de importación. Ok, ¿y esos impuestos se calculan sobre la factura que me da mi proveedor o sobre qué? Esa es otra confusión común de los importadores, porque la factura comercial es lo que te valió la mercancía, lo que tu proveedor te cobró, pero esa no es la base para calcular los impuestos. Justo o injusto, no solamente en Colombia, sino en el mundo, los impuestos se calculan sobre el valor CIF. ¿Qué es el valor CIF? Costo, seguro y flete internacional. Lo que sumen esos tres es la base para calcular esos impuestos en Colombia. Entonces, ahí uno tiene algún desfase en la planificación logística y en el precosteo de mi importación, porque muchos hacen ese ejercicio. No, mi mercancía me valió $10.000, yo voy a pagar es sobre esos $10.000 mis impuestos.
pero en la práctica lo que pasa es Tengo que que la base es un sumarlo. poquito más claro, el Ok. flete internacional y el seguro internacional. Y eso ya pues me va a incrementar un poquito más esos impuestos. Entonces es súper clave tener eso Y muy siempre presente. se calculan así, flete, seguro Y el costo y de la el costo mercancía, de la exacto, el mercancía. valor CIF, es siempre. De hecho, en la declaración de importación, así es donde se especifica cuánto valió la mercancía, cuánto valió el flete, cuánto valió el seguro. Incluso los gastos en origen hacen parte pues, de ese cálculo. Pero entonces esa sumatoria es la base para poder calcular los impuestos correctamente. Ok. Bueno, ya como para cerrar, quisiera que hiciéramos como un resumen o como un checklist de qué cosas tenemos que tener en cuenta para poder tener claro el costo de mi importación. Listo, entonces, lo que yo como importador tengo que enviarle a mi proveedor logístico y tener en mi planificación y en mi precosteo sería, entonces, resumiendo, el origen y el destino, súper importante, de dónde viene mi carga. De esa manera, pues puedo calcular bien la mejor modalidad y demás. Entonces, origen y destino, no solamente el país, sino la ciudad o puerto específico de donde va a salir mi mercancía. Y lo mismo, la ciudad y puerto más idóneo para llegar acá a Colombia. Entonces sería lo primero, origen y destino. Lo segundo sería el tipo de carga y la partida arancelaria. Entonces, ¿qué tipo de carga es? Oiga, no es carga peligrosa o no es carga general, son paneles, son sillas, son muebles, son luces, lo que sea. Entonces, conociendo el tipo de producto, conociendo también la partida arancelaria, uno puede preguntarle el código HS al proveedor para uno tener ese dato súper clave y que no tenga confusiones ahí. El tercero ya serían las características de la carga, cuánto pesa, cuáles son sus dimensiones, cuál es el peso volumétrico, pues porque eso va a incidir directamente en el valor del flete. El cuarto sería el transporte o la modalidad de cómo lo vamos a traer. Oiga, ¿lo vamos a traer vía aérea o lo vamos a traer vía marítima? Si lo vamos a traer vía marítima va a ser por contenedor completo o carga consolidada. Y asimismo definir el término de negociación. ¿Qué término de negociación voy a escoger con mi proveedor? ¿Va a ser Export, lo voy a recoger allá? ¿O va a ser FOB, compartido? ¿O va a ser SIF finalmente y me lo van a dejar acá? Bueno, eso también sería importante definirlo. Y por último, los impuestos que los calculamos con la misma partida arancelaria, pero tener certeza absoluta de cuánto va a pagar de IVA mi importación, cuánto va a pagar de arancel mi importación. Eso, con estos datos, ya el proveedor logístico de su confianza, pues le va a permitir darle una cotización precisa, que no tiene por qué cambiar en el momento en que llegue su importación. Y de esa manera usted puede hacer su precosteo y saber, oiga, ¿qué tan viable es hacer esta importación? Oiga, ¿será que sí me va a dejar una utilidad que yo estoy pensando o será que estoy haciendo cuentas alegres? Entonces, ya con esos datos, con ese checklist, ya nosotros estamos preparados para hacer todo ese precosteo logístico y calcular cuál es la utilidad de la importación que voy a hacer. Teniendo este checklist, eh, quien me ayuda con todos esos datos adicional a mi proveedor, pues viene siendo mi agente logístico, o sea, Portic. Sí, realmente acá nosotros agrupamos todo para poder tener una información clara, transparente, precisa y como te decía hace un rato, o sea, que no haya letra chiquita, sino que todo quede tan claro sobre la mesa Claro. para que pues no hayan sobrecostos, arandelitas, cositas que no me informaron, sino que desde el inicio tú sepas cuánto vas a pagar. Eso es como Genial. lo clave. Y bueno, así llegamos al cierre y a usted, colega empresario, colega importador, pues le quiero agradecer por permanecer y quedarse hasta este punto del video. Y por supuesto, nosotros vamos a estar compartiendo muchas otras cápsulas en los próximos capítulos, así que lo invito a que se suscriba, que esté pendiente de las próximas novedades y también, por supuesto, que nos siga en nuestras redes sociales, tanto de Portic como de Leonardo Barón G, en TikTok, Instagram, YouTube. Nos vemos en el próximo capítulo y recuerden que con Portic movemos lo que importa.